Ya, chicos, para utilizar bien el tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Clase 1 conmigo, hablamos acerca del descubrimiento de América. Planteamos que lo que para los españoles y europeos fue el descubrimiento de un continente, desde la perspectiva de los aborígenes o indígenas americanos, fue una invasión. Y que esta invasión trajo devastadoras consecuencias para el mundo indígena, principalmente por las campañas de conquista españoles y por las enfermedades que trajeron los españoles y que debilitaron a la población indígena y la diezmaron. Es decir, hay distintas cifras, pero efectivamente alrededor del 70% de la población indígena que había en América, independiente de su número original, va a morir dentro de los primeros 50 años de la conquista española. ¿Ya? Eso clase 1. Luego planteamos en la clase 2 cuáles eran las características de la gente que venía a América a conquistar. Y dijimos que tenían 3 características fundamentales. 1, venían a ser ricos, ¿ya? A enriquecerse, venían a ser señores, a enseñorearse, y venían a pasar a la historia, a dejar fama de sí, a afamarse, ¿ya? Y estos eran los objetivos que tenían en la mente los españoles que participaban de una empresa de conquista. También dijimos que la empresa de conquista era una empresa de carácter privado, en la cual el capitán de conquista o el conquistador, como lo queramos llamar, tenía que autofinanciarse su empresa y para esto se endeudaba. ¿Y qué daba el rey? Daba permiso. Básicamente este permiso ya era lo que otorgaba el rey. ¿Y quién le había dado el permiso al rey? Pues el papa, porque los españoles eran católicos, y a través de un documento que se llamaba Bula Papal, le concedió un segmento de América a España y otro segmento de América a Brasil, o sea, a Portugal, ¿ya? Para el resto de los países que no eran católicos, no les importaba lo que dijera el Papa, pero como los españoles necesitaban una justificación para su proceso de conquista, la obtuvieron en las bulas papales, ¿ya? Entonces, a través de un documento que se llamaba capitulación, ¿ya? Los españoles que vinieran a América con permiso del rey, o los que venían sin permiso del rey, no tenían este documento, emprendían una conquista. Si la conquista era exitosa, recibían lo que vimos en la tercera clase. Recibían un premio, y este premio era una encomienda, que era un grupo de indígenas que estaban a su cargo. Originalmente, los indígenas que estaban a cargo de uno de estos conquistadores españoles, que después pasaron a ser pobladores, ¿ya? Tenían que pagar el tributo del rey, los impuestos del rey, al conquistador español como servicio por haber efectuado la conquista, ¿ya? Pero pronto los indígenas demostraron que no estaban habituados a este sistema de producción, y además los españoles veían con mucho más interés recibir este tributo como servicio, como mano de obra en el fondo. Y la encomienda, que tenía por objetivo regular las relaciones entre indígenas y españoles, se transformó finalmente como en un sistema de esclavitud velada, en el peor de los, o sea, esclavitud directa en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, un sistema donde, que fue en las misiones jesuíticas, que lo vamos a estudiar en otra clase, ¿ya? Va a funcionar bastante mejor al amparo de la iglesia. Ahora, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la Guerra de Arauco, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la Guerra de Arauco? ¿O qué Yo, piensan? profe, Ya, dime, Antonio, ¿qué hay sabido de la Guerra de Arauco? o sea, es que yo sabía muy poco porque el año pasado lo vimos en clase, ¿Ya? pero así mucho de lo que vimos nos fue como la gran cosa. Así que como que información precisa o buena que tenga no es mucho que tenga. Ya. ¿Y qué es lo poco que sabes de la Guerra de Arauco? Para ponerlo como en Por lo menos, un ¿a resumen de quién lo que me enfrentó acuerdo, la Guerra de Arauco? ¿Quiénes estaban peleando en esta guerra? estaba, si no recuerdo mal, estaba Lautaro. ¿Ya? Estaba Lautaro, Los españoles contra los mapuches. los españoles contra los mapuches.
¿cierto? Que esa Eso fue es la guerra como, de esa Arauco. fue como la guerra más grande de América en ese momento, ¿no? En cuanto a extensión de tiempo, es una de las guerras más grandes de América, ¿ya? Ahora, quiero que presten atención. Entre que fundan La Serena y Santiago, las primeras ciudades grandes de Chile, y muere Pedro de Valdivia, ese periodo se conoce como la conquista, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué características tenían esta pre-etapa de la guerra de Arauco? Antes de que partiera propiamente tal, ¿ya? En un inicio, el español que venía al territorio chileno se pagaba su hueste. ¿Y qué era la hueste? Era el grupo de personas que lo acompañaban y que tenía que tener básicamente armas y pertrechos, ¿ya? Entonces, en un inicio la conquista estuvo emprendida por la hueste de conquista, pagada a través de una promesa, no era que recibieran un salario, ¿ya? Recibían una promesa de que cuando conquistaran el territorio se les iban a dar tierras que les iba a originar riqueza. Obviamente los españoles lo que más buscaban, sobre todo, era oro, pero rápidamente quedó más o menos establecido que en Chile había oro, pero no tanto. Así que lo más importante era la conquista de la tierra, ¿ya? Entonces, en esta primera o protoetapa de la conquista, lo que va a ocurrir, ¿ya? Es un proceso en el cual Pedro de Valdivia, el primer conquistador español que hubo acá en Chile, va a tener una hueste. Con H se escribe, hueste. Y esta hueste era el conjunto de españoles e indígenas que había traído desde el norte de Chile y desde el Perú, ¿ya? Que iba a participar, los indígenas en calidad de servicio nomás, pero los españoles en calidad de soldados, a cambio de la promesa de tierras y riquezas. ¿Ya? Esa era la motivación. ¿Por qué lo hacían? Ya lo dijimos, para enseñorearse, para afamarse y para enriquecerse. ¿Ya? Entonces, esta protoetapa va desde la o sea, desde la llegada del español a Chile con Pedro de Valdivia, desde el emprendimiento conquista, porque antes había venido Diego de Almagro, ¿ya? Hasta la muerte de Pedro de Valdivia, ¿ya? Que va a ser a manos de los indígenas mapuche en el sur de Chile, en una expedición punitiva. Punitiva es como cuando uno quiere castigar a alguien, ¿ya? En ese contexto es que muere Pedro de Valdivia y pasamos a una segunda etapa de la guerra, que todavía no es propiamente guerra porque es como conquista. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre conquista y guerra? Y eso es súper importante entenderlo, ¿ya? Cuando hablamos de conquista, hablamos de que el español trata de instalarse en el territorio y lo consigue, ¿ya? Viene a Chile, pelea con gente en el Valle de Santiago, pelea cerca de Concepción, en el Valle Central, etc. Pero finalmente funda ciudades y se instala. Empieza a instalar también sus instituciones, ¿ya? Como sistema de gobierno, los cobros de impuestos. Empieza a haber gente que vive en esta zona. A partir de que la gente vive en esta zona, empieza una guerra que supone dos bandos, pero ya los españoles están instalados, ¿ya? De ahí, de que los españoles ya están instalados para adelante, es que hablamos de la guerra de Arauco propiamente tal, cuando vemos dos bandos claramente diferenciados, ¿ya? Con los españoles ya no provisoriamente instalados, sino ya de cuajo, sin lugar a dudas, instalados en este territorio, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Porque hemos hablado harto, así que sería muy normal que tuvieran dudas, chiquillos. Ya, voy a suponer que no las tienen. Pero igual voy a ir explicando retroactivamente todas las cosas para que igual no quedemos con la sensación de que no estamos entendiendo. ¿Ya? Vamos a buscar acá una información. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Guerra de Arauco no es igual a conquista de Chile. ¿Ya?
la guerra de Arauco es una vez que ya se considera que Chile fue conquistado. Los españoles ya se quedan aquí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se dice que es una guerra tan importante a nivel, no sé, como mundial? ¿Por qué se le da tanta relevancia a la guerra de Arauco? Bueno, esto ocurre porque la guerra de Arauco fue un conflicto muy largo, muy largo. Actualmente, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en guerras, por ejemplo, en la guerra contra el Estado Islámico, pensamos en una guerra que, no sé, lleva 10 años o 15 años y pensamos que es una guerra larga. Pero cuando hablamos de la guerra de Arauco, estamos hablando de un proceso que duró más de 200 años como guerra propiamente tal, y como 100 años más de relaciones conflictivas entre el pueblo mapuche y los españoles ya instalados en el territorio chileno. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo parte esta, ¿cómo se llama?, guerra propiamente tal? Dijimos que es a partir del final de la conquista, lo reitero, el final de la guerra conquista. Primera etapa, que fue solo la conquista, lo vamos a anotar acá en el chat, ¿ya? Les voy a mandar esta información en chat, more chat, acá está. Fue entre 1546, le vamos a poner nombre pre-etapa o conquista de Chile. Entre 1546 con la fundación de la ciudad de La Serena y 1567. ¿Ya? Esa es la pre-etapa para que ustedes puedan copiarlo, pegarlo en su cuaderno. ¿Ya? En esta etapa es donde viene Pedro de Valdivia y los sucesivos conquistadores que lo sucedieron, valga la redundancia, una vez que él muere en la batalla de Tucapel en el año 1553. ¿Ya? En 1553, Pedro de Valdivia muere a manos de Lautaro. ¿Ya? Lautaro había nacido acá en Santiago y era el paje, que es como el ayudante personal indígena de Pedro de Valdivia, y durante el tiempo que él vivió al cuidado de Pedro de Valdivia, aprendió muchas cosas respecto a la vida de los españoles. Una vez que él se fuga del cuidado de Pedro de Valdivia, incorpora este conocimiento a los mapuches y emprende una campaña contra la hueste de conquista que estaba acá, principalmente en Santiago y Concepción. Ahora, recordar que Lautaro no era propiamente mapuche, era picunche, es decir, de los pueblos de la zona de acá, de Santiago, ¿ya? Que hablaban el idioma de los mapuches, el mapudungún o mapuzungún, ¿ya? Porque hay discusión respecto a cómo se llama, y hablaban este idioma, pero no eran propiamente mapuche, ¿ya? Ahora, Lautaro escapa, genera una rebelión, y finalmente en la batalla de Tucapel le da muerte a Pedro de Valdivia y emprende una serie de campañas contra Santiago, y finalmente en las cercanías de Talca es traicionado por algunas personas de su bando y le dan muerte. Y aquí empieza una segunda gobernación, ya no Pedro de Valdivia, sino de García Hurtado de Mendoza, y hay un montón de batallas en las que, ¿qué características existían? La característica principal de este periodo es que los vecinos eran parte del ejército. Me explico. Me vine de España, participo de la conquista, y finalmente, ¿qué es lo que hago? Tengo que instalarme en este territorio. Este territorio está habitado. La gente que lo habita no quiere que yo me instale en él, pero de todas formas
construyo ciudades, construyo pueblos, y cada vez que hay una campaña mapuche para reconquistar el territorio, yo tengo que ponerme mi armadura, que me pago yo mismo, ¿cierto? Y ensillo mi caballo, que es mi caballo, no me lo da el ejército ni nada, y conformo una hueste para atacar o defender. En este contexto se dio dos fenómenos, que eran, los voy a anotar acá para que los puedan anotar ustedes, malones y malocas. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado el término malón? ¿Qué será un malón para ustedes? Era un carrete, era algo así como un carrete en la época antigua, así le decía a mi mamá cuando iba a carretear, y carrete hasta las 10 de la Exacto, noche, cuando uno creo. iba a carretear, mi Donde mamá llegaban cada también 15 decía, cosas. vamos a ir a un malón, ¿cachai? Entonces se hablaba de que era un carrete, pero ¿de dónde vendrá originalmente ese concepto? ¿Por qué le dirían ahora, en el siglo XX, malón a algo como eso? Bueno, un malón era una táctica militar que empleaban los indígenas, principalmente los mapuches, aunque también en Uruguay se ocupaba, ¿ya? ¿Y en qué consistía? Consistía en que atacaban de sorpresa a los españoles. Era un ataque sorpresivo, sin orden formal. Es decir, aquí no habían como líneas de batalla, etcétera. No, era un grupo de mapuches, rodeaban un pueblo de españoles y lo atacaban de un viaje por todos lados, con palos, cuchillos, caballos, antorchas, arco y flecha, por lo general en el atardecer, ya haciéndose noche o en plena noche, ¿ya? Porque la gracia es que todos estaban durmiendo, solo estaban los vigías, ¿ya? Todo el mundo dormía y como era muy rápido y se retiraban al tiro, no daba suficiente tiempo para organizar ni defensa ni nada. Entonces solo quedaba la población muy dañada. Y el objetivo no era conquistar el lugar, sino dañar a las personas. ¿Por qué a la gente le llama esto malón? Por el desorden, ¿ya? Como los carretes son lugares donde ocurre un desorden, a ese desorden durante mucho tiempo se le llamó malón. Y poco a poco la palabra malón fue perdiendo su sentido original hasta transformarse en carrete. ¿Por qué? Porque es un desorden. Pues cuando uno va a un carrete, hay desorden porque uno consume alcohol, queda la escoba. Acá era lo mismo, quedaba la escoba, pero esa escoba era pegarle al español, como pillarlos desprevenidos y hacerle el máximo daño posible. Matarlos, si es posible, ¿cómo se llama? Robarles armas, ojalá quemarles sus casas, etcétera, pero no conseguía nunca, ¿ya? Nunca conseguía, ¿cómo se llama? Quitarle el territorio al español, ¿ya? Ahora, ¿qué era una maloca? A diferencia del malón, también era atacar inesperadamente, ¿ya? Ahora, este inesperadamente también tenía un objetivo bastante particular, que era el rapto de mujeres por parte de los indígenas, ¿ya? Entonces los indígenas buscaban a estos poblados y raptaban mujeres y se las llevaban y muchas veces nunca más volvían a participar de la vida de los españoles, nunca volvían a ver un español y eran como utilizadas como esposas de los caciques de, ¿cómo se llama?, del pueblo mapuche que había participado de esta instancia. Pero rápidamente estas estrategias de los indígenas fueron copiadas por los españoles también. Y los españoles también hacían malones, ¿ya? Y situaciones parecidas a las malocas. Pero en este caso, evidentemente un malón tenía por objetivo, en el caso del español, destrozar una población mapuche. Y una maloca no era tanto el objetivo raptar mujeres de los mapuches,
sino raptar cualquier mapuche. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que los mapuches, o sea, los españoles querrían raptar a los mapuches? ¿Para qué motivo? ¿Para qué querían eso? ¿Qué conseguían con eso? Los podían utilizar como más soldados para su bando, usarlos como esclavos. No como soldados, pero sí para utilizarlos para algo. Para utilizarlos como esclavos. Ahora ustedes dirán, pero profe, la clase pasada dijo que los indígenas no podían ser esclavizados. Bueno, eso es cierto, pero hay una excepción. Y es cuando tú tomas un prisionero de guerra indígena, el rey de España permitió que fueran esclavos. Porque bajo su lógica, ese indígena que estaba en guerra contra España, no solo estaba en guerra contra España, sino que también estaba en guerra contra Dios. ¿Ya? Porque al querer defender su cultura, no estaba aceptando la cultura europea que traía a Dios. Por lo tanto, alguien que se niega a formar parte del orden civilizado, merece, según el rey de España, ya bien simplificado, la esclavitud. Y uno dirá, ya, pero si tenían la encomienda que ya eran esclavos, ¿qué ventaja tenía capturar a mapuches? Uno, pasaba que, y esto lo vamos a estudiar en la próxima clase, la gente que pertenecía a las encomiendas se mezclaba con los españoles, tenían relaciones sexuales. Y una vez que, a lo mejor, una mujer mapuche tenía hijos con un español, este hijo mestizo ya no era parte de la encomienda, era un español libre. Mestizo, pero libre. No podía ser encomendado. Ya se suponía parte de la estructura de pueblo ya hispano, por llamarlo de una manera. Ya era español de alguna manera. No español de raza pura, como podría decir alguien, pero ya no era indígena tampoco. Entonces, con el paso del tiempo, las encomiendas se reducían porque el mestizaje la iba reduciendo, las enfermedades las reducían un poco más, las condiciones de trabajo muy duras las reducían un poco más, y había poca gente para la encomienda, para trabajar el campo o las minas. Pero además, ocurría otro hecho, y es que un esclavo valía mucha plata. Entonces, si un vecino de Santiago participaba de la hueste, decía, ¿y si vamos a hacer una maloca ahí, o un malón contra la población mapuche, nos traemos todos los esclavos, todos los mapuches que podamos, los vendemos como esclavos y nos hacemos ricos? De hecho, uno de los negocios más rentables de este tiempo era capturar mapuches para embarcarlos en Valparaíso y venderlos como esclavos en el virreinato del Perú. ¿Ya? Era uno de los negocios más caros, más así beneficiosos. De hecho, un mapuche era más caro que lo equivalente a un auto, no sé, de lujo acá en Chile. Pero no de lujo así como un Ferrari, no un Mazda 3, una cuestión así. ¿Ya? Es lo equivalente a lo que serían hoy unos 10, 12 millones de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, la gente que participaba de esta industria era muy rentable. Entonces, en esta preetapa, que es la conquista propiamente de Chile, ocurría que por una parte los mapuches atacaban, destrozaban, robaban mujeres, y por otra parte los conquistadores españoles organizados en la hueste hundiana, acá le vamos a poner, los españoles eran los vecinos de las ciudades que se organizaban en ejércitos amateurs que se denominaban hueste. ¿Ya? Y uno de los negocios más rentables era, ¿cómo se llama? Capturar mapuches para venderlos como esclavos. Al virreinato del Perú, que era como se conocía Perú en ese tiempo, por los españoles. ¿Ya?
Entonces, esta sería la primera etapa y como dijimos duró entre 1546 y 1567. ¿Qué hace que termine esta etapa? Bueno, en una segunda etapa va a ocurrir, déjenme buscar acá, que se va a generar lo que nosotros conocemos como guerra ofensiva, ¿ya? Esta guerra va a desencadenarse desde 1567, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que sea ofensiva? ¿Ya? Vamos por partes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, cabrón? Lo vamos a cerrar ahí para que no haya problema. Ya. La segunda etapa, que es ya a partir de 1567 hasta 1612, se llama guerra ofensiva. ¿Por qué? Vamos por partes. Ocurre lo siguiente. Cuando peleaban los españoles con los indígenas antes de 1567, se construyó como una especie de frontera. Y esa frontera estaba dada por un río. ¿Ya? Algunos estiman que el río Itata, otros que el río Biobío. ¿Ya? Dejémoslo en el río Biobío porque hay esta concepción. Al sur del río Biobío estaban los mapuches, al norte del río Biobío estaban los españoles. ¿Ok? Cuando hablamos de guerra ofensiva, hablamos del proceso mediante el cual España decide volver a intentar conquistar los territorios que estaban al sur del río Biobío. ¿Ya? Entonces, esta etapa se caracteriza porque se vuelve a intentar conquistar los territorios al sur del río Biobío. ¿Ya? Y por eso se llama ofensiva, porque pasan de enfrentarse en un territorio neutral, río Biobío, mapuche, español, a cruzar el río y hacer campaña al otro lado. Intentar volver a fundar un montón de ciudades que se habían quemado en la etapa anterior. Por ejemplo, Villarrica, Imperial, eran ciudades que se habían fundado y que habían sido abandonadas porque los mapuches las habían quemado. ¿Ya? Y aquí lo que se busca es una segunda etapa. ¿Ya? Ahora, a partir de 1598 hay un hecho fundamental, que es lo que en los chilenos de España, o sea, españoles chilenos, llamaron desastre de Curalaba, pero que para el pueblo mapuche fue la gran victoria de Curalaba. Esto fue en el 11 de septiembre de 11 del 09 de 1598. ¿Ya? ¿Qué pasó en el desastre Curalaba? Bueno, que el gobernador de Chile, ¿ya? Llamado Óñez de Loyola, muere a manos de los mapuches en esta batalla. Y a partir de acá, los españoles que estaban efectivamente tratando de reconquistar este territorio, toman una decisión, ¿ya? Y esta decisión es dejar de tener un ejército amateur. Ya no iba a ser la hueste indiana, sino que a partir de este año se crea un ejército profesional. ¿Ya? Y ustedes dirán, ya po, antes
¿Cómo se pagaba el ejército antes de que el ejército fuera profesional? ¿Quién lo pagaba? ¿Quién pagaba las armas? Profe, si no estoy mal, creo que no había... eh, ah, mm, el ejército eran estos mismos pobladores en ese tiempo, si no estoy Exacto, mal. los mismos pobladores, eran parte de la Y hueste. los Entonces mismos ellos mismos se pobladores. pagaban las armas. Muy bien, Cristian. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora ocurre el problema de que van a crear un ejército profesional, es decir, ya no eran vecinos que solo podían ir a batallar en el verano o en la primavera, porque en invierno imposible. Imagínate ir al sur a una guerra, a enlodarte hasta la cintura. Para los que no conozcan el sur de Chile, no es apto pelear en esas condiciones, una guerra, ya una batalla. Entonces, la guerra era estacional, onda, solo los veranos, solo la primavera, etc. Entonces, ¿qué ocurría? Que si antes tú tenías que ir en tu como tiempo libre, con la idea de ojalá capturar mapuches para que valga la pena el pique y el costo de pagar esa empresa, ¿quién iba a pagar ahora este ejército profesional? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo se les ocurre que lo hicieron? ¿De dónde iban a sacar plata? Porque De la el venta ejército profesional... Cuéntame, Cristian. No, siga, profe, disculpe. El ejército profesional tiene un problema que no es estacional. Todo el año el soldado del ejército profesional es soldado y su profesión es la guerra. No es un agricultor que está ahí y que en el verano tiene que ir a pelear contra los mapuches. No, él va a pelear todo el año y va a ser financiado y se le tiene que pagar. ¿Cómo creen que les pagaban? ¿De dónde sacaban la plata? Con la venta de los esclavos, profe, podría ser, no sé. Podría ser, ¿cierto? Pero en realidad lo que ocurría es que se tuvo que inventar un impuesto. Es decir, ya que ahora los vecinos no iban a participar de la guerra todos los veranos y iban a tener un ejército profesional, lo que iban a tener que hacer es que las personas que vivían en el Chile, donde ya estaban instalados los españoles, iban a tener que pagar, ellos ya pagaban impuestos, pero ahora iban a tener que pagar un impuesto especial. Y ese impuesto especial se llamaba Real Situado. Entonces, tras el desastre de Curalaba, se crea un ejército profesional pagado mediante la creación de un impuesto llamado Real Situado. Y a partir de aquí, desde el año 1598 al año 1612, el ejército de Chile, o sea, el ejército español en Chile, en realidad, ¿ya? Va a tratar de conquistar y conquistar y conquistar esa zona. Pero obviamente, a pesar del ejército profesional, no lo van a conseguir. El pueblo mapuche tenía la característica de adaptarse muy bien a el terreno en el que vivía, ¿ya? En el fondo es natural, ellos llevaban viviendo ahí miles de años o cientos de años, conocían mucho mejor el terreno, conocían miles de tretas para poder, ¿cómo se llama?, resistir a las continuas campañas de conquista española, así que, a pesar de que habían avances, no pudieron terminar con el pueblo mapuche y no consiguieron dominarlo, ¿ya? Y esto llevó a un cuestionamiento respecto a la técnica, porque ya, primero fueron los vecinos mismos de Santiago que iban y peleaban con los mapuches, los trataban de capturar para venderlos como esclavos y ganar plata. Mataron al gobernador Pedro Valdivia, mataron al gobernador Óñez de Loyola, no resultó. Vamos a cobrar un impuesto y vamos a tener un ejército profesional, ¿ya? Vamos a conquistar territorio, etcétera, vamos a llevar la frontera más al sur del río Biobío, vamos a bajar todavía más, pero tampoco va a resultar perfectamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a decir, hay que probar otra estrategia. Y se va a probar otra estrategia que se va a llamar la guerra defensiva. La vamos a anotar acá.
guerra defensiva, y esta guerra va a transcurrir entre 1612 y 1625. Esta guerra defensiva tenía dos características principales, ¿ya? Uno fue la construcción de un sistema de fuertes para asegurar las poblaciones más al norte de esta línea de fuertes. Lo estoy anotando acá al lado. Entonces, la guerra defensiva entre 1612 y 1625, ¿ya? Se basó en la construcción de un sistema de fuertes. ¿Qué es un fuerte? ¿Cómo se imaginan un fuerte? Voy a buscar acá una foto de un fuerte para que sepamos de lo que estamos hablando. Ya, esta imagen que ven acá, Deberían ser sí, muy bien. como trincheras, le iba a decir, profe, ¿o no? Tenían trincheras, pero ojo, las trincheras estaban antes de llegar al fuerte. Esta es una recreación de un fuerte. Si ustedes ven acá, es un grupo de troncos, ya en algunas partes les sacaban puntas. Y estos Era como troncos se tipo llamaban muro. la empalizada. Esto es una empalizada. Y esta es la torre. ¿Ya? En esta empalizada por acá arriba a veces había como un camino y desde ahí podían disparar los españoles con sus armas, que por lo general eran arcabuces o mosquetes. ¿Ya? Después vamos a buscar fotos de eso. Y en ocasiones, así muy a lo lejos, cañones. ¿Ya? Ahora, en este sector, si yo estuviera por acá, acá habrían trincheras. ¿Ya? No. Que serían como hoyos en la tierra, y a veces adentro de los fuertes también habían trincheras. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Vamos a poner un mapa acá. Este de acá. No, este no. Un mapa común y corriente necesito como este. Entonces, imagínense que acá más o menos está el río Biobío. Lo que se hacía era construir una línea de fuertes, un poquito más abajo, con el objeto de que todas las ciudades que estaban al norte quedaran protegidas, porque estos fuertes estaban con el ejército permanente pagado con el real situado. Y cuando el tiempo era bueno, lo que hacían era avanzar y construir otra línea de fuertes. De esta forma, ir corriendo cada vez más abajo la frontera, ¿ya? No tanto atacando, sino más bien defendiendo. Y esa era la primera parte de la estrategia de la guerra defensiva. La segunda parte, y muy importante de la guerra defensiva, era que se enviaba a sacerdotes al territorio mapuche con el objetivo de convencerlos de que el sistema de vida español era mejor, a evangelizar. Entonces enviaban a distintos sacerdotes y estos sacerdotes se internaban en el bosque, en la selva, en la selva valdiviana, por ejemplo, que se llama así ese territorio, o en el bosque de Chile, del sur de Chile, y ahí estos sacerdotes trataban de establecer misiones cristianas y evangelizar al pueblo español
o sea, el pueblo mapuche convenciéndonos de la ventaja de ser cristianos en el fondo, ¿ya? ¿Con qué circunstancia? Bajo esta. Se pensaba, por ejemplo, que si los sacerdotes avanzaban en el territorio mapuche y la gente al volverse cristiana, ¿qué es lo que podía pasar? Podía pasar que la gente, al tener parte de este cristianismo, ya no iba a ver como algo tan terrible la cultura española, ni la dominación española. ¿Ya? Ahora, voy a anotarlo acá. El padre Luis de Valdivia entre otros, participó de la estrategia de evangelización pacífica del pueblo mapuche con el objetivo de disminuir su resistencia a la cultura cristiana española e incorporarlos al Reino de Chile, que era como se llama, o la Capitanía General de Chile. Incorporarlos al territorio dominado por los españoles. ¿Ya? Entonces, el padre Luis de Valdivia, entre otros, participó de la estrategia de evangelización pacífica del pueblo mapuche con el objetivo de disminuir su resistencia a la cultura cristiana española e incorporarlos al territorio dominado por los españoles. Entonces, la estrategia consistía en dos cosas. Una línea de fuertes que te iba a impedir que esta gente pasara, ya más hacia el norte, y por otra parte mandar a sacerdotes, ir corriendo de a poquito esta línea de fuertes, y por otra parte mandar sacerdotes a evangelizar al pueblo mapuche, con el objetivo de disminuir su resistencia a la cultura cristiana de los españoles. ¿Ya? Por tiempo no vamos a alcanzar a ver la última etapa, que es los parlamentos. ¿Ya? La vamos a ver en la próxima clase. Esta semana no les voy a dar actividad. Prefiero que me manden lo que está pendiente. Algunos de ustedes, como Cristian, que me mandó el correo ya, se han ido poniendo al día. Vayan poniéndose al día con las cosas pendientes, ¿ya? Y la próxima semana recién les voy a dar una actividad para que no acumulemos trabajo sin hacer, ¿ok? Profe, una consulta, en sí, ¿cuántos trabajos son? Porque yo hace poquito me enteré que estaban lo de estas clases online, Sí, mira, entonces el profe no sabía. Esteban creo que había dado 3 guías, y una de esas guías la alcanzamos a hacer nosotros acá. Yo después di un trabajo, ¿ya? Y eso es todo lo que hay hasta el momento. ¿Ya? O sea Porque había que, dado otro trabajo, pero lo vamos a dejar nulo porque en realidad nadie vio la película que había que ver y mejor ese trabajo. Lo que yo puedo hacer es volver a mandarles al WhatsApp del grupo del curso todos los trabajos que están pendientes. ¿Ya? Eso lo puedo hacer mañana sin mayor problema. ¿Les parece? sí, profe, gracias. Vale, profe. Ya. Entonces, nos vemos el próximo martes y traten de ver algún documental en YouTube o algo acerca de la guerra de Arauco para que vengan más preparados para la clase. Eso. Espero que estén súper bien, chiquillos. Igual, profe, cuídese. Vale, igual. Gracias, profe. Nos vemos.